a la luz. Bienvenidos a Televisión Educativa. Qué bueno que usted está con nosotros en este programa donde vamos a presentar un tema pues totalmente interesante y acorde a estos tiempos que estamos viviendo, el regreso a clases. ¿Cómo le ha ido a usted con el regreso a clases? ¿Ya están los niños ubicados en la escuela que les corresponde? Los estudiantes de secundaria, de preparatoria, de universidad, pues ya también se están alistando porque en estos días van a la escuela. Quédese con nosotros y vamos a platicar al respecto. Mire, para ello se encuentra con nosotros la licenciada Miriam Guadalupe Villegas Vega. Ella es coordinadora estatal del INEGI en Sonora. Usted sabe que el INEGI pues es el encargado de tenernos estadísticas, tenernos toda la información que requerimos de los diferentes sectores y los diferentes temas. Bienvenida, licenciada. Muchas gracias, Rosario. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Encantados de estar este día con ustedes, difundiendo un poco de lo que hacemos dentro de nuestra institución. Pues tienen ahorita recién salida del horno e incluso en algunos segmentos horneándose todavía unas encuestas acerca de qué tan gastalones somos los mexicanos. ¿Cómo nos ha ido en ese sentido a los sonorenses? Así es, el INEGI entre sus funciones tiene la generación de información estadística y geográfica y dentro de estos proyectos generamos diversas encuestas. Una de ellas es la encuesta nacional de ingreso y gastos en los hogares. Con los resultados de la última que levantamos, que fue con datos del 2016, podemos saber, por ejemplo, que 1/3 de los gastos de los sonorenses se nos va en alimentación, bebida y tabaco. Tabacos. Así es, pero principalmente es en ese rubro, precisamente en el de la alimentación, donde se consume más del ingreso de los gastos de los sonorenses. Y también es importante destacar que 1/5 parte de nuestros gastos también se destina a transporte y comunicaciones. Y también una parte interesante, 11.5% para ser concretos, lo destinamos al rubro de viviendas y combustibles. Es decir, lo que pagamos por nuestra casa, el alquiler, la energía eléctrica, agua, predial, etcétera, todos los gastos de mantenimiento de la propia vivienda. Aquí entran pues también el financiamiento de la casa, aparte de las rentas. Así es. Todos estos conceptos entran aquí y como te comentaba, 11.5% de nuestro gasto se nos va en este rubro de vivienda. ¿Esto es en Sonora? Eso es en Sonora. Para el país el porcentaje es ligeramente inferior, es 9.5%. Un dato muy importante, ¿no? Seguramente para el caso de los sonorenses se nos puede disparar un poquito lo ejercido en energía eléctrica, ¿no? Por las condiciones climáticas de nuestra entidad que bien conocemos y que pues a veces se nos disparan ese tipo de gastos. Y esa pues sí es una diferencia importante, además de que sí gastamos los sonorenses un poquito más en transporte que lo que gasta el promedio nacional. Sí, porque aquí pues las distancias son largas, pero aparte pues hay mucho estudiante que se trasladan a sus centros de estudio en camiones, en transporte público en general. Así es, ¿no? De hecho, una gran proporción también se traslada en transporte público, como bien señalabas, alrededor de 39% se traslada en transporte público y también en vehículo particular. Entonces sí, a veces ya cuando la entrada de vacaciones, pues obviamente es más la presión también del tráfico y pues también lo que tienen que ejercer los hogares en este tipo de gastos. En estos gastos, ¿tienen ustedes una diferencia entre quién gasta más? Si los hombres o las mujeres, y en qué gastamos las mujeres y en qué gastan ellos. No sé si la traiga porque pues el tema nos íbamos a enfocar a educación, pero así como que nace la curiosidad. En general, lo que estamos captando es en sí los hogares y a veces podemos diferenciarlo por el sexo del jefe del hogar.
Okay. Y algunos gastos en particular propios ya de las personas, por ejemplo, a las mujeres mucho más ya en su persona, en cuidados personales, y a los hombres pues en otro tipo de cosas como alimentos, tabaco, otro tipo de destinos de su gasto, ¿no? Porque luego se cree, licenciada, que las mujeres gastamos más. No sé por qué tenemos ese estigma de que las mujeres gastamos mucho y en arreglo personal casi siempre, ¿no? Pero yo creo que es un estigma. ¿Qué dice el INEGI? Seguramente sí es un estigma. Lo que pasa es que a veces también puede ir relacionado con el hecho de quién es el encargado de hacer las compras o la encargada, y en la mayoría de los hogares pues es la propia mujer, ¿no? Entonces en sí físicamente pues ella es la que realiza esta acción y pues por tanto puede generarse ese estereotipo también, ¿no? Pero también sabemos de finanzas y sabemos dónde está más barata una cosa que la otra, pues para que nos quede precisamente para este otro tipo de necesidades femeninas, ¿no? Claro que sí. Un dato interesante sí vemos en las diferencias de gastos entre hombres y mujeres. Lo vemos, por ejemplo, cuando está encabezado el hogar por una mujer o cuando está encabezado por un hombre. Sí vemos algunas diferencias de lo que se gasta en educación. Ajá. Por ejemplo, se gasta más en el hogar, encabezado por un hombre, en educación, que cuando es encabezado por una mujer. ¿Por qué? Me llama la atención esto. ¿Por qué es más alto el gasto cuando pues la familia es la familia de papá, mamá, hijos, y cuando es de madre, abuela e hijos? Pudieran ser varios motivos. Uno de ellos podría ser que también las encontramos como jefas del hogar algunas veces en los deciles de ingreso más bajo. Digamos que pueden ganar menos que los hombres y por tanto pues el gasto que pueden ejercer es menor. Y también en muchas ocasiones, muchas de estas mujeres que encabezan un hogar se encuentran ya viudas y ya en edades avanzadas, donde pues ya sus hijos no están en edad de asistir a la escuela. Entonces, por tanto, tiene lógica el que eroguen menos en educación. Ok, entonces ya en este tipo de encuesta se hace la diferencia de que en esos hogares la edad tiene mucho que ver para el gasto que se origina. Claro que sí. Es importante mencionarles que nuestros cuestionarios, bueno, son amplios y son extensos, de tal forma que los usuarios de la información puedan hacer uso y explotarla de la forma que les sea necesario. Es decir, poder tener información por grupos de edad, tenerla por sexo de las personas, poder tener por ocupación, por escolaridad, un sinnúmero de variables que estamos captando constantemente. Es interesante saber, y sobre todo por lo que decíamos al principio, que ahorita pues están regresando a la escuela los estudiantes en todos los niveles, ¿no? Y precisamente en estos momentos es cuando los gastos se incrementan, porque pues hay que prepararlos para que vayan a la escuela. ¿Cómo está en este momento el gasto? ¿Sí se dispara un poquito en relación a los otros meses? Obviamente sí se va a disparar por la compra de uniformes, de útiles escolares, pagos de inscripciones, etcétera. En particular, Sonora, más o menos el 6.6% del gasto que se ejerce en los hogares se destina a educación. El 6%. El 6.6%. De todo lo que gastan los sonorenses, ese porcentaje va dirigido exclusivamente para educación, es decir, para pago de colegiaturas, para pago de útiles escolares, libros, asesorías, etcétera, ¿no? Eso es lo que se gasta en Sonora. ¿Tenemos un promedio de cuánto se gasta en cada uno de los rubros? Sí lo tenemos. Más o menos, permítame. En Sonora gastamos en promedio 5,149 pesos al trimestre en educación. ¿Por familia? Por familia. Por familia, esta proporción, este número, este promedio es ligeramente inferior
que el promedio nacional, que está en 5,300 pesos, lo ejercido por cada uno de los hogares cada trimestre. 5,300 a nivel nacional. Nacional y 5,149 en Sonora. O sea, estamos hablando de 200 pesos de diferencia en el trimestre, entonces estamos hablando de menos de 100 pesos de diferencia con el promedio nacional. Y si vemos en esas estadísticas cómo hay algunas entidades donde el ejercicio de gasto en educación es mucho más alto. Por ejemplo, Nuevo León, son prácticamente 10,000 pesos lo que se gasta cada trimestre en educación por familia, seguida de Ciudad de México, 9,700 pesos. Entonces sí hay alguna diferenciación entre las entidades federativas. Ahorita hacemos una pausa y ahorita que regresemos platicamos por qué esta diferencia, a qué se debe específicamente esta diferencia en gasto en educación. Quédese usted con nosotros, estamos en Televisión Educativa, ahorita regresamos. Estamos platicando con la licenciada Miriam Guadalupe Villegas de INEGI y estamos platicando acerca de lo que se eroga en los hogares sonorenses, específicamente en educación también específicamente. Pero nos comentaba ella antes del corte que en algunos estados pues el gasto es mucho más que en el estado de Sonora, o sea que aquí estamos muy bien en cuanto a gasto, en cuanto a lo que invertimos pues en educación. Entonces quedábamos en que, ¿a qué se debe esa diferencia? Bueno, podrían ser distintos factores. Uno de ellos pudiera ser la confianza que tiene la población en las instituciones públicas educativas. Por ejemplo, tenemos una encuesta que es la de la ENSIG, la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, donde las instituciones públicas de Sonora, en particular, al preguntarle a los hogares sonorenses de la confianza que le tenían, arriba del 80% de la población sonorense o los hogares sonorenses estaban satisfechos con el servicio proporcionado por las instituciones públicas educativas. Entonces eso pudiera digamos, sesgar el uso de educación privada, por ejemplo, ¿no? Y eso reducir significativamente el gasto en educación. Otro factor pudiera ser... En este caso, nada más hacemos una pausa. En este caso se habla de niveles, licenciada. De niveles. ¿De niveles en educación? De niveles en educación. De hecho, la encuesta separa en dos niveles, que uno es las instituciones de tipo superior, que son de hecho las mejor ranqueadas dentro de los servicios públicos. La universidad pública. Las universidades públicas y posterior a eso las escuelas de otro tipo de educación, la educación obligatoria, educación básica, digamos, ¿no? Que son las mejores ranqueadas precisamente en la satisfacción de la población sonorense. Entonces, la familia sonorense está muy contenta, le da una calificación satisfactoria a la educación básica y a la educación universitaria. Así es. A la educación media superior y superior en el estado. Así es, están satisfechos, por encima del 80% están satisfechos con este servicio. Y otro factor, como le comentaba, pudiera ser también los ingresos. Va a estar muy relacionado lo que gasten los hogares en educación con el nivel de ingreso que tenga. Por ejemplo, en Sonora, el sector o el decil, el 10% de los hogares con más ingresos gastan alrededor de 13,200 pesos al trimestre en educación en esos hogares, mientras que los deciles o la proporción de población con menos ingresos gastan 2,300 pesos cada trimestre. Entonces, conforme van aumentando los ingresos, va aumentando también la posibilidad de las familias de aumentar sus gastos en educación. Y así lo hemos visto. ¿Y el uso de los créditos educativos, licenciada? ¿Cómo fue calificado en esta encuesta o se tomó en cuenta en las preguntas? ¿Hacen uso de él o no?
Sí, en el caso de la ENIG, por ejemplo, sí preguntamos cuál fue el medio de pago al ejercer su gasto. En particular en Sonora, prácticamente el 2% del gasto ejercido en educación se hace a través de una tarjeta de crédito o de algún crédito con otra institución comercial, digamos, ¿no? Entonces, realmente el uso de crédito que hacen las familias sonorenses no es tan alto, porque estaríamos hablando que el 98% es financiado en efectivo con los propios ingresos de los hogares sonorenses. Pero también es importante destacar que 1.5% de los que asisten a la escuela de 15 años o más tienen acceso también o tienen actualmente un crédito educativo que les permite seguir financiando su educación. Y además, 16% de las personas que estudian en Sonora cuentan además con una beca. Eso es bastante importante, pues en sentido pues de que le permite financiar a estos hogares la educación de la población, ¿no? Sí, porque afortunadamente aquí la mayoría de las instituciones, tanto de nivel básico como nivel medio, superior y superior, ofrecen distintos tipos de becas, becas por excelencia, becas por promedio, por becas deportivas, en fin, y esto ayuda también al gasto familiar. Claro que sí, y lo vemos reflejado, que este tipo de becas pueden venir también por parte de instituciones públicas, pero también privadas, ¿no?, que ofrecen algún tipo de becas en las inscripciones o colegiaturas que les permite también seguir permaneciendo en la escuela la población sonorense. Del universo de estudiantes en edad para asistir a la escuela, ¿cómo andamos? Prácticamente es alrededor de 900,000 estudiantes, los que esperamos que ahora estén regresando a la escuela. Es una fuerte presión de todo tipo de gastos, de uniforme, de inscripciones, pero también pues lo vamos a notar obviamente en la movilización de la ciudad, ¿no? Porque se empieza a reactivar también el propio tráfico de la ciudad de Hermosillo al tener que movilizar ahora 900,000 personas más. Así que en el estado, ¿no? Hay que tomar todo mundo las providencias necesarias para llegar a tiempo a la escuela y también para llegar a tiempo a los trabajos, ¿no? Esto es al margen, pues, del tema que estamos tratando, pues, que también tiene que ver con el cumplimiento del deber de cada uno de nosotros. En cuanto a la diferencia, no sé si también se tocó en esta encuesta, a la diferencia evolutiva de la educación. ¿Tienen alguna estadística al respecto? ¿Cómo calificaban antes? ¿Cómo califican ahora? Muy bien. En primer lugar, pues sí es importante mencionar que poco a poco el nivel de asistencia escolar de la población sonorense ha ido creciendo en el tiempo, ¿no? Y que también ha ido creciendo el grado de promedio de escolaridad. Por ejemplo, actualmente nos encontramos en 10 años el grado promedio de escolaridad. Eso es haber concluido la secundaria y un año de preparatoria concluido. Ese es el promedio de nuestra entidad, que además nos ranqueamos dentro de los primeros lugares nacionales en este indicador, ¿no? Eso es importante destacar. Y obviamente la educación en el transcurso del tiempo pues tiene muchísimos cambios y nuestra sociedad está cambiando también. Ahora vemos también que los estudiantes tienen más acceso a tecnologías, por ejemplo, que antes no estaban presentes o no eran parte imprescindible de la educación como es en este momento. Por ejemplo, 71.9% de los estudiantes actualmente disponen de una laptop, computadora o tablet. 71.9% de los estudiantes sonorenses. Esto nos coloca en el segundo lugar nacional con disponibilidad de este tipo de equipo. Pero además nos encontramos en el primer lugar nacional por el uso de Internet. Prácticamente 93% de los estudiantes sonorenses tienen acceso a Internet. Entonces, esta es una parte importante de destacar, que obviamente pues cambia la situación de la educación, ¿no? Porque te brinda acceso
a más portales, a más información, por supuesto, y a más diversificación del conocimiento. Entonces, eso es importante destacar. Y obviamente, pues el uso de las tecnologías, pues a veces también van acompañadas con cosas negativas, por ejemplo, como el ciberacoso, que ya está presente en nuestra sociedad y pues que ya también lo tratamos de captar a través de algunos módulos, por ejemplo, en nuestra encuesta del ENDUTI, ¿no? Que también captamos esa información. Uh-huh. En ese sentido, ¿cómo nos fue? ¿Cómo nos fue? En general, en el país, porque estos datos son para el país, ajá, 5 millones de usuarios de internet o celular en el país han sido víctimas de ciberacoso. Más o menos la misma proporción, no hay mucha diferencia entre hombres y mujeres, más o menos 2.6 millones para cada sexo ya han sido víctimas de ciberacoso. Aquí estamos hablando de población en general. Ya estamos hablando de población en general, pero estamos hablando de cerca del 30% de estos estudiantes. ¿A qué nos referimos con ciberacoso? Pues desde un mensaje inapropiado o spam inclusive, ¿no? De que no tengas registrado a esa persona y que te esté mandando mensajes constantemente y puede ir subiendo obviamente el tono hasta otro tipo de acosos. En cuanto a gastos por útiles escolares, aquí pues vemos que cada vez más los padres de familia dicen es que invierto más en útiles escolares porque suben. Si acaso sube el costo del cuaderno, del lápiz, ¿qué tanto por ciento se eroga? Muy bien. En ello. Porque sí, ya ve que los lamentos de los padres de familia en estas épocas son esas, pues aunque se preparan, de repente van a comprar la mochila, a comprar el cuaderno, y dicen, es que me lo encontré un poquito más caro que el año pasado. Del porcentaje que gastamos en educación los hogares sonorenses, 37.7% lo destinamos a inscripciones de la escuela. 37%. 37%, que es donde más se gasta precisamente en cuestión educativa. Y de ahí le siguen las colegiaturas y los materiales representan 30%. Aproximadamente 30% del gasto en educación se va en materiales o útiles escolares. Con algunas estadísticas que generamos dentro de la institución, podemos saber los precios promedios que están encontrando esos útiles actualmente las familias. Por ejemplo, aquí traigo un dato, en promedio en Hermosillo el calzado está saliendo en promedio 315 pesos. Eso es lo que se está cotizando en diferentes tiendas a lo largo de la ciudad y más o menos se está gastando por cada cuaderno en promedio 38 pesos. Y pues ya obviamente tendríamos que multiplicar por las necesidades de cada uno de estos estudiantes y las materias y pues el número de estudiantes que tenga cada uno de esos hogares. Y número de hijos, ¿no? En el hogar también. Así es. ¿Cuántos zapatitos vamos a comprar para cuántas hijas, cuántos para cuántos hijos? Afortunadamente, y es un gran alivio para la familia, que los uniformes escolares, pues el gobierno del estado los está otorgando. Yo creo que aquí ya es alivio, pues, para decir, bueno, en este gasto que tengo de inicio de clase, pues al menos tengo 2 uniformes escolares por hijo. Claro, porque actualmente quienes compran uniformes escolares, el costo promedio de adquisición de cada uno de esos uniformes es de 438 pesos en promedio por persona, de cada uno de esos uniformes. Pues muy interesantes, como siempre, los datos que nos ofrece INEGI, muy interesantes y muy ilustrativos para saber cómo andamos y cómo vamos en relación a otros estados de la República. Muchísimas gracias, licenciada, qué bueno que pudo estar aquí con nosotros y le esperamos con otro tema tan o más interesante como este. No, al contrario, muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todo el auditorio. Muy amable. Gracias a usted. Recuerde que tenemos una cita dentro de 8 días aquí con otro tema para ponerlo a la luz.
a la luz.